supervisar una obra de ingeniería o una remodelación si yo no sé de ese tema? Nunca se da anticipo en mano de obra. No, para nada, ni siquiera a los 3 días. Eso es obra hecha, obra pagada. Esto le dice, listo, yo voy haciéndole aquí a esta y también me voy a trabajar la suya. No, eso hay que dedicación, tiempo completo. Ese es el con el que uno va a terminar peleando. Oscar, bienvenido al podcast Crece. Hoy tenemos una charla muy especial con el ingeniero Oscar Humberto Paneso, ingeniero civil, profesional con muchos años de experiencia. Y lo que vamos a tocar es un tema muy especial para todos aquellos que quieren invertir en bienes raíces, pero que no tenemos experiencia, que somos inversionistas de a pie y que nos confundimos al momento de intentar estructurar una reforma, una adecuación, una ampliación o inclusive una obra nueva. Entonces, Oscar, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Acabamos de ver una obra y una adecuación que usted está asistiendo y que está acompañando. Cuéntenos un poquitico sobre esa adecuación y cuáles son los beneficios que al inversionista que está haciendo esa adecuación le representa trabajar con una supervisión técnica. Pues uno tiene que a las personas aclararles los temas básicos de lo que ellos quieren. Ellos dicen ahí yo quiero hacer esto, quiero, y tienen toda una imaginación de lo que quieren, y uno mediante un estudio minucioso arquitectónico entonces le coloca los sitios, dónde van a ir las cosas y empezar a elaborar sencillamente un diseño. A partir del diseño, cuando ya esté bien definido, sobre todo en su mayor parte, en un 80% definido el proyecto, uno empieza a hacerles un presupuesto de eso. Entonces, cuando ya se tiene un valor de presupuesto de la idea de cuánto va a costar, ya es la forma de cómo se va a hacer. Para este caso exclusivo, hicimos una obra por administración delegada. Listo, ahorita vamos a llegar a los tipos de contratación que podemos abordar. Muy bien. Ahora, en el caso empecemos a diferenciarle para que los inversionistas nos entiendan, las personas que quieren invertir. ¿Cuál sería la diferencia entre una adecuación, una reforma y una obra desde cero, una obra completamente nueva? Bueno, una adecuación simplemente es que usted quiere adaptar el área o sitio que usted tiene, adecuarlo porque le está impidiendo arquitectónicamente o en el sitio o en su área, quiere simplemente hacer unos cambios. Eso no es necesario. Por ejemplo, una distribución de espacios distinta. Exacto, nada más escoger el espacio. Entonces, pues si está asesorado, pues simplemente hay diseñadores de interiores y cosas y simplemente van y le adecúan. Una reforma ya va más allá, que es donde usted tiene que pensar en que si va a hacer cambios, tiene que hacerlos tumbando un muro, mirar si ese muro sí efectivamente no es de carga, si es un muro que se puede quitar, que se puede retirar, y si no, darle ideas a la persona de qué se puede hacer como reforma. Siempre partiendo en la parte estructural. O sea, en las reformas la parte estructural ya empieza a jugar un papel importante. Sí. ¿Y obra nueva? Y obra nueva sí ya es dos cosas. Una, que sea nueva del terreno, que no haya absolutamente nada y usted quiera hacer una construcción. Entonces eso ya tiene sus principios ya desde cálculos inclusive de suelos y todo un tema para una construcción. ¿Un segundo piso entra en categoría de obra nueva? Un segundo piso, sí, claro. Entra en obra nueva porque acá no existe nada. Entonces usted tiene que pensar si va a ser una losa o si ya existe. Entonces usted ya dice, claro, es una obra nueva, un nuevo piso es una obra nueva. Y ahí hay que hacer unas diferencias en si va a ser 3 pisos, porque ya es diferente el tema estructural. Entonces, digamos que hay un factor que cuando un inversionista quiere hacer, hablemos, un trabajo estético, y aquí ya se empiezan a confundir los términos, y la persona va a contratar, por decir algo, un piso, la instalación de un piso, una pintura, llaman a un profesional diciéndole que eso es una reforma. Eso ya no es una reforma. No. Eso ya es un trabajo estético y vengo a que me haga un trabajo de pintura o necesito que me instale unos baños o necesito que me instale un piso. ¿Eso entraría en qué categoría? Básicamente son adecuaciones menores, ¿no? Adecuaciones muy menores. Simplemente usted puede traer inclusive un oficial práctico que por lo menos pueda contratarlo directamente y hacer las mediciones y entrar en una categoría, pues no de reforma, ¿no? Sino unas adecuaciones de pinturas, de mejoramiento. Es una obra menor. Y ahí ya no necesitamos un profesional con tanto conocimiento, pero entonces cuando hablamos de una reforma, donde ya tenemos que suprimir muros, construir obra nueva, nos vamos para un segundo piso, vamos a retirar una cubierta completa, ahí es mejor el acompañamiento entonces de un profesional. No es mejor, es exigible. Es importante. Es importantísimo. Claro, porque es que ya tiene que ver el tema estructural. Y debe hacerse con un profesional, digamos, de tipo universitario o personas que tengan su título con respecto a eso, porque a veces se formula.
hay formulaciones que los maestros dan y dice, así me ha funcionado y así lo puedo hacer. No quiero desmeritar que obviamente son reforzamientos que simplemente quizás se puedan ver, pero hay condiciones estructurales que mientras no haya un sismo o no haya nada, pues no pasa nada. Y se lo digo por experiencia propia. Yo instalé en una inversión que hicimos una cubierta, vino el profesional de la cubierta y resulta que la distancia que me colocó entre ejes o entre sí, soportes. en ese caso entre soportes fue muy amplia y he tenido muchos problemas con esa cubierta porque no se diseñó adecuadamente. En pocas palabras, lo contraté, eso me pasó a mí, lo contraté directamente, sí me salió un poco más barato en su momento, pero ahora me está saliendo más caro el mantenimiento porque estoy teniendo problemas con la cubierta, exactamente. Para. Es muy importante para nosotros conocer tu opinión. Déjame tu comentario en la parte de abajo. Pero tengo algo más importante para ti y es nuestro taller gratuito, 100% gratuito de inversión inmobiliaria Crece en www.crece.com. Te puedes registrar haciendo clic en el comentario, allí encuentras más información. Continuemos. Oscar, ¿cuál es la mejor forma de una persona cotizar, en este caso, un trabajo? Hablemos de una reforma de mediano impacto, donde hay que suprimir unos muros, donde yo quiero redistribuir espacios, donde quiero pasar de, como lo está haciendo en esta que usted está acompañando, donde están ampliándose 80 metros. ¿Cuál es la mejor forma de cotizar? ¿Cuáles son esos puntos que una persona tiene que tener en cuenta al momento de cotizar ese tipo de trabajos? Bueno, en este caso yo siempre defiendo mucho el tema de hacer todo bajo un esquema, un dibujo, pero con medidas y una distribución que usted puede hacer sobre el papel, donde es más fácil borrar que ir a borrar en obra. Claro. Eso es diferentísimo. Claro. Entonces usted en el papel dice, no, cámbiame acá, póngame acá, esto no me parece. Inclusive hoy la tecnología puede hacer esa construcción en los sistemas y hacerlo rapidito, muy nítido, y las distancias y los espacios y la luz y todas esas cosas. Entonces, de esa forma yo siempre voy a defender el tema de que es mejor hacerlo plasmado en unos planos. Obviamente tiene que estar avalado por un arquitecto que sabe de distribuciones. Y ahí vienen entonces ¿cuáles son entonces los principales errores, los típicos errores que comete una persona cuando desea hacer una reforma de ese tipo? Un error básico es la planeación que se deben hacer sobre las cosas. Siempre, bueno, y en general todo tiene que planearse antes de apoyarse. No digo que siempre tenga que apoyarse en un profesional, pues, con título, no. Hay maestros que por experiencia saben cómo hay comportamientos en ciertas cosas y pues también se pueden apoyar, sino que tiene que ser un maestro que sea con recursos técnicos y de experiencia que lo hagan. Y yo le voy a complementar una. Esa me ha pasado y le pasa a las personas con las que asesoro, a mis alumnos, y me ha pasado a mí, y es no tener claro qué se va a hacer. O sea, yo creo que ese es el principal error que uno comete, porque no tengo precisión, no tengo claridad exactamente de qué es lo que quiero hacer y empiezo a hacer reprocesos, y ahí es donde empieza el Cristo a padecer, y usted me dirá por qué. Sí, desde luego esos retrocesos y todo eso son dinero. Y fuera de eso, incomodidades. Y además tiempo. El tiempo es inexorable y entonces empieza a pasar el tiempo y su inversión, que usted la quiere tener para empezar a ejecutar en 2 meses, la obra empieza a pasar ya a 3 y entonces ya perdió un mes. Y hasta el maestro se incomoda. Y el oficial se incomoda. Yo no lo sabía, pero a ellos no les gusta. Ellos quieren terminar rápido. No, además porque es que ellos viven de ese dinero que van a obtener. Ellos tienen también medido para ganarse ese dinero y salir para otra parte, ir a hacer otras cosas. Entonces, eso hay mucho, de eso es bueno que hablemos sobre esos temas quizás más adelante. Las personas se confunden, uno se confunde cuando va a contratar una obra y es cómo contrato esa obra. Es decir, ¿cuál es el tipo de contrato que a mí más me conviene? Entonces, existen varias modalidades. ¿Cuáles son las modalidades típicas con las cuales una persona que quiere contratar una adecuación, reforma o obra nueva puede realizar? Puede contratar más bien. Sí, hay contrataciones globales. ¿Sí? Que son, digamos, llaves mano, que llaman. La famosa a todo costo. A todo costo. Esa es la famosa a todo costo. Global, bueno, más que global es a todo costo. Entonces, a todo costo, claro, la persona viene, le visita y hace sus cálculos y sus cosas, pero la persona, el dueño o la que quiere que le hagan la obra, le van a dar un precio. Un precio global. Eso le vale tanto. Y quizás le pregunte a otro y otro le va a dar un precio mucho más alto y otro le va a dar un precio mucho más bajo. Entonces lo deja una incertidumbre tremenda. Y esa es la manera típica de cotizar.
llegan a un espacio como este y le dicen, bueno, ¿cuánto me cuesta este trabajo de piso, este trabajo de pintura, este trabajo de cubierta? Y le dan un precio global, y eso es lo que se conoce como todo costo. Todo costo, y con el inconveniente de que no hay mucha precisión. No hay, es que no existe. Precisiones a veces, cuando empieza a ejecutarse la obra, donde la persona dice, no, es que yo no quería esto, yo quería era esto otro. Entonces sí, pero esa vale más, entonces tenemos que hacer la diferencia. Esa no se tuvo en cuenta. Esa no se tuvo en cuenta, entonces tenemos que arreglar ese precio, porque es que, claro, usted me dijo que pintara más arriba, pues yo no lo tengo en cuenta de pintar más allá. Entonces esa es una modalidad todo costo. ¿Cuál otra viene? Esta otra que hay, que se llama, bueno, se la va a nombrar primero, ya nombrar, por precios unitarios. Por precios unitarios. Sí. Ese es otro tipo de contratación. Ese es otro tipo de contratación, precios unitarios. Si quieres, la explico. Deme un ejemplo, claro, por supuesto, Bueno, para que la gente entienda. simplemente es que usted todo lo que va a hacer en esa obra va medido. ¿Sí? Los maestros no les gustan mucho y tienen razón en cierta manera, es cuando las obras son muy pequeñas que no se pueden hacer por metraje porque no les da cuando son muy poquito piso. Entonces no les da porque se van a ganar un valor que no es representativo para en el día, o pintura muy poquita. Entonces eso ya tiene que ver, es el volumen con que usted va a trabajar. Generalmente en precios unitarios, cuando la obra ya lo amerita que sea más grande, ¿cierto? El tamaño de la obra sí lo amerita. Entonces, ¿qué quiere decir precios unitarios? Que usted es el metro cuadrado, el metro cúbico, el techo por metro cuadrado. En ese caso, metro cuadrado de piso, metro cuadrado de mortero, es decir, de muro, de estuco, de pintura. Todo está definido por metraje. Pero para llegar a ese tipo de medidas sí necesita un acompañamiento, porque la persona del común no sabe cómo hacerlo. Desde luego, por eso decía yo la importancia de tener unos planos definidos de lo que se tiene. Usted puede medir en el plano. Esa no la veo tan sencilla para la persona del común, pero, No, pero ya después claro. vemos cómo sí se puede llevar a la práctica. Claro, desde luego. Sino que ahí sí tiene que, la persona que quiere contratar, pues tiene que conseguir un profesional o hacerlo con los mismos maestros, pero a veces no van muy al detalle. Ok. Son muy globales en lo que hacen. Y viene la otra Y modalidad. el otro es por administración Por delegada. administración. Ahora vamos a tocar esa, por administración delegada. Sí. Esa es la modalidad que yo con el tiempo aprendí que es la que mejor funciona para mí, la que ha funcionado y la que en algunos casos yo le recomiendo a mis alumnos. Sí. Y es, intenten contratar dependiendo del tamaño de la obra, Sí. dependiendo de las características, Sí. diferenciando que sea una adecuación, una reforma o un lavado de cara. Yo para un lavado de cara, pues eso lo puedo hacer yo, pues lo puedo supervisar yo, una pintura, un pegado de un piso, el pegado de un baño, bueno, la instalación de un baño, perdón. Eso se puede hacer. Pero entonces, ¿qué es la administración delegada y qué beneficios tiene Sí. puntuales? Empecemos por ahí. Por ejemplo, la administración de una obra pequeñita que el dueño la puede estar, eso está haciendo. Está administrando su obra. Claro. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuánto maestro? ¿Cuánto tengo que comprar de pintura? No, pues compre 5 galones, 2 galones o un puñete. Entonces la persona va y le trae, el dueño va y le trae la pintura. Se vuelve, eso sí, un mandadero del maestro. Porque pero el maestro no se le va a mover de ahí. Y ocurren detalles, pues, anécdotas que ocurren. Es que el maestro le dice, necesito 2 libras de puntilla, de 1,5 pulgadas y la venden en tal ferretería o en otra ferretería. Entonces viene la persona, inclusive a mí me ha tocado cuando manejo eso, y uno viene y les trae la libra de puntillas. Téngala, maestro. Y el maestro, se me acabó la puntilla. Entonces ahí viene el problema. Otra vez tengo que irme a traerle la famosa puntilla, porque el hombre simplemente le interesa es tener la puntilla en el momento para hacerlo, pero él no piensa de que cuánta realmente se le va a ir. E inclusive detalles, bobadas. Él está martillando acá y se le cayó la puntilla. Él no va a recogerla. Él saca la de aquí el bolso y pone, y la otra queda en el piso. Y así sucesivamente hay desperdicios, hay cosas que parecen bobaditas, pero que en última eso se va para la escoba y botaron. Entonces no hay control. A ese control que va a hacer la administración, la persona, el dueño se empieza a cansar. Entonces empieza a decir, no, pero es que ella me pidió pintura y ahora me pidió otro puñete, ¿por qué no me dijo? Entonces el maestro a veces llega y dice, no, pues entonces tráigame 10. Y lo hace con 7 y le quedaron 3 ahí tirados que usted los va a perder. Usted después dice, no, eso lo pintamos después, eso le queda tapado por allá y nunca lo vuelven a utilizar. Entonces, ¿qué beneficios tiene la Falta de administración delegada? Ahí voy. Entonces la administración delegada es que usted delegue a una persona y le pague con respecto a un porcentaje que ya están instituidos los porcentajes para que usted, señor, me administra la obra y usted nada más me cuenta a mí cómo le está yendo. Claro. Pero tiene que ser una persona organizada, que sea muy llevado al detalle de las cosas y tener control técnico y administrativo de todo con el maestro. Entonces, así hay una mejor proyección con todo lo que se va a hacer.
Y el inversionista se va tranquilizando, Desde porque ya luego. no se entiende con el maestro, sino que se entiende con la persona que le Con está la que le está administrando administrando. y que le está supervisando la obra. Exacto. Eso tiene un costo para la persona que me contrató. Y generalmente, ¿cómo se maneja ese costo? ¿Por porcentajes? Sí, ahí es un porcentaje que varía entre el 10 y el 15%. Parece amplio, pero eso depende de la magnitud con que se está trabajando la obra. Si es una obra muy grande, entonces usted inclusive baja el porcentaje. Sí, regularmente es del 10 para arriba, no menos, ese porcentaje. Hay que tener en cuenta que ese porcentaje está basado en el costo directo de mano de obra y de materiales. ¿Sí? Pero con la excepción en los materiales que le tiene que hacerlos rebajándole el IVA, ¿sí? Porque ese porcentaje no entra en eso. Usted tiene que coger los materiales, quitarle el IVA, sumarle la mano de obra y ahí sí sacarle el 10%. ¿Sí me dice entender? Sí. Ese es el mecanismo. Antes de IVA. Sí, antes de IVA. Pero regularmente a veces hay administradores que simplemente cogen el costo directo, más materiales y mano de obra y le sacan el 10 y lleve. Pero cuando se es más riguroso en obras grandes que implica mucho el IVA, entonces hay que descontarlo y ese es el valor, en porcentaje y de acuerdo a lo que hace. Para, un momento. Sé que este contenido te gusta. Y si es así, déjame un comentario en la parte de abajo. Suscríbete al canal. Pero tengo algo mejor para ti. Si quieres seguir aprendiendo sobre inversión inmobiliaria, de verdad, suscríbete a mi comunidad gratuita. El link se encuentra en la parte de abajo, www.sistemacrece.com. Allí te espero. Continuemos. ¿Por qué la gente puede creer que la administración delegada sale más cara que ellos mismos encargarse de la obra? Claro que es diferente. Es diferente porque el dueño no va a ser ingeniero, no va a ser una persona técnica. Ahí es donde implica muchas cosas. El control. El control, usted puede ser una persona que controla pues poniendo cuidado, todo eso, pero hay que tener control de obra, que esa es una parte bien importante de la Y le voy a decir una cosa que yo la viví por experiencia durante varias obras que hice y en las reformas propias, y las conozco de amigos también inversionistas. Como uno no sabe medir en muchos casos ni metros lineales ni metros cuadrados, cuando uno se las da de supervisor, uno no puede supervisar lo que no sabe. O sea, ¿yo cómo voy a supervisar una obra de ingeniería o una remodelación si yo no sé de ese tema? Entonces, usted contrata y el encargado, el maestro, el oficial, la persona que está ahí trabajando, le da a uno una medida distinta. Entonces le dice, no, mira, me dieron, voy a decir cualquier cosa, 50 metros de piso. Pero resulta que no eran 50, eran 35. Y como yo no sé medirlos, tampoco sé medir el tema de pintura y estimar el costo, a la larga, lo que ellos me digan, yo se los creo. ¿Es así? Es así. Es así. Definitivamente ese es el pecado que uno comete o la persona va a cometer ahí en eso. Es un gran error, porque desde luego tiene que empezar a confiar en que el maestro le está diciendo ese dato y pague. Usted le tiene que pagar porque pues sí, eso es lo que me dio. Entonces, y ahí vienen los valores unitarios que hablábamos. Exactamente, porque el supervisor sí sabe estimar por valores unitarios. Claro, porque ese precio es tanto el metro cuadrado y tanta cantidad, ahí le da el valor a usted que va a pagar. Entonces, eso a la larga, esos poquitos van sumando que van incrementando el costo final de la obra. Ahora, ¿cuáles son esos indicadores, Oscar, que una persona sin experiencia que contrató una obra le pueden mostrar que esa obra se está inflando? Lo voy a decir en términos coloquiales, que le están dando en la cabeza con eso, con ese contrato que hizo con ese maestro. ¿Qué indicadores pueden haber como para que la gente tenga esas alertas y diga, me puede estar pasando esto? Sí, básicamente tiene que ver mucho con los materiales, ¿no? Los materiales son, pues, una de las cosas multiplicadores que de hecho cuando usted ve que le pidieron 20 bultos de cemento y resulta que con eso no le está dando menos bultos de cemento a lo que hay. Inclusive, pues obviamente usted puede tener control y decir, no, pues es que no le va a comprar sino tantos, pero resulta que usted no se entera de que hay ese rango no está dando. Entonces usted dice, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se fueron tantos bultos más. Entre otras, si usted no va a comprar, menos. Si usted mandó a comprar y resulta que ni se dio cuenta porque estaba entretenido en algún sitio, en su trabajo, y cuando vino, dijo, no, ya me gasté ese cemento. Antes está haciendo faltan 3 bultos más. Entonces ahí es donde uno pues tendría que tener mucha y demasiada confianza con una persona, y las personas que uno parte del hecho de que sean honestas. Pero igual a veces hay cositas que empiezan a sumar, o usted da con personas que no son de buena voluntad. Otro factor es el tiempo. El tiempo es bien importante.
Hay varias razones en el tiempo. El tiempo es que, por ejemplo, hay maestros que vienen, dejan haciendo un trabajo a un oficial, a un ayudante, hágame esto. Resulta que él se va en ese mediodía, se fue por allá a hacer otro gallo, Se fue a otro a trabajo. otro trabajo que él tiene para allá y viene al otro día. Al otro día ha perdido foco, ha perdido sentido y entonces ya es como pensando, bueno, entonces ahorita voy a hacer esto. Y se pone y trabaja. Entonces empiezan con una intermitencia que hace que empiece a pasar el tiempo. ¿Sí? Entonces cuando empieza a pasar el tiempo, ¿qué hace? Pues usted no puede tener en su cabeza la programación para lo que usted está haciendo la obra. Usted dice, esto yo voy a poner un almacén en mes y medio y ya lleva 2 meses y no ha puesto el almacén que usted necesitaba ahí, pues obviamente ahí se está descontrolando su dinero, su presupuesto de lo que usted de lo que quería hacer. Otro factor que yo he visto es que dejan cosas inconclusas, dejan cosas empezadas. Ese para mí es otra señal de Sí, alerta. desde luego. En ese sentido es, por ejemplo, que el maestro no ha instalado, por ejemplo, un sanitario. Con la brevedad que es colocarlo, simplemente ir a emboquillarlo y traerlo, montarlo, echarle la mezclita y dejarlo emboquillado. Pero resulta que el sanitario, él lo deja ahí, lo deja y dice, no, ese lo instalo, yo se lo voy a instalar. Así. Por allá en la parte alta necesita pintar. Y resulta que él tiene que poner la escalera o un andamio y encaramarse a pintar y todo eso, pero allá se va quedando. Entonces eso empieza a hacer de que se vayan volviendo cosas menores, pero que son muy importantes para terminar. Eso hace que empiece a retrasarse en todo sentido la obra y la persona dice, vea, no me ha puesto el sanitario, vea, no me ha pintado allá, vea, no sé qué. ¿Qué le interesa al maestro? La obra grande. Que son 80 metros o 20 o 30 metros cuadrados de pintura, que al multiplicarlos por el precio que estoy cobrando a 9.000 pesos o 12.000 pesos el metro cuadrado, entonces eso es lo que me arroja plata. Eso es lo que cuando yo lo termine me va a multiplicar. El sanitario no, el sanitario me vale 25.000 pesos o 20.000 pesos la instalada y eso a mí no me representa. ¿Cómo una persona del común, un inversionista, una persona que quiera hacer una adecuación, reforma, ampliación, obra nueva, puede identificar rápidamente un contratista que sí funcione y que sí sea bueno y que yo pueda tener y que pueda considerar para mi proyecto? Definitivamente hay que investigar la persona, que me traiga recomendaciones muy valederas, no que el ingeniero, yo estuve en tal parte y me dio, no, inclusive a veces a ver qué obras ha hecho. Claro, usted dice, importantísimo, vea, déjeme ver una obra que usted haya que yo hecho. pinté en tal parte y tal cosa, Vamos a ver. yo le reviso la pintura que dejó, porque usted pudo haber pintado, pero si fue una pintura que no fue de primera calidad o muy buena, usted ya va diciendo, pues ese man no pinta como tan bien. Entonces obviamente va a buscar donde pintaron mejor, pero igual usted le empieza a tener referencias de lo que hace. Y segundo, tener referencias de personas calificadas de las que está trayendo él, ¿cierto? Y en principio, cuando empiece la obra y la construcción, usted se va a dar cuenta la habilidad que tiene para hacer las cosas. Entonces va teniendo como una información de la persona. Muchas veces vienen muy bien recomendadas porque ya hay unas obras recién. Por ejemplo, yo el maestro que estoy trabajando ahorita, yo lo puedo recomendar porque he estado ahí al pie de él, lo estoy conociendo, estoy viendo la velocidad con que trabaja, la responsabilidad que hace las cosas, las atenciones que pone cuando yo le digo, necesito cambiar esto acá, maestro, por eso, y él también da ideas, dice, sí, lo vamos a hacer así y podemos mejorar en esto. O sea, que la persona empiece aporta. Entonces yo, como ingeniero, yo lo puedo recomendar, puedo dar fe de que es una persona que trabaja bien y que puede llevarla. ¿Y qué opina usted de este típico maestro que llega y está trabajando en una obra, uno va y habla con él, y ese maestro le dice, listo, yo voy haciéndole aquí a esta y también me voy a trabajar a la suya? No, eso hay que dedicación, tiempo completo. Ese es el con el que uno va a terminar peleando. Desde luego. Porque va a estar trabajando en dos al tiempo. Claro. Hay veces es mejor, si usted tiene un recomendado bueno, un oficial, un maestro, que ya tiene una buena referencia y que ese mismo maestro le diga a uno, espéreme que yo termine esta obra que estoy culminando. Claro, y cuando termine, empiezo la suya, eso da una sensación de más responsabilidad. Claro, y le da tranquilidad a uno de que la persona es responsable y no le va a coger la obra a uno por cogérsela. Por decirle, sí señor, yo le hago eso y no sé qué. Y entonces, pero si le dice, voy a terminar primero allá y le trabajo a usted, me parece excelente. Ahí es donde uno empieza a ver detalles con respecto a las personas que va a contratar. Entonces, referencias. Buen manejo del tiempo. Yo creo que la referencia sigue siendo el factor primordial en esto. Desde luego. Sí, si las logra ser efectivas siendo admirable, mejor. ¿Barato o caro? Hay maestros que por coger un trabajo, porque están desocupados, le dicen a uno, mira, no, ese piso y ese trabajo de pintura se lo dejo en tanto. Y uno ve un precio muy, muy barato en comparación a otro mercado. Que viene y cotiza un poco más alto. Sí.
Uno le tiene que tener a veces miedo al que cotiza tan barato, ¿o no? Desde luego. ¿Por qué? A mí me parece, porque resulta que ellos no han mercado en la casa. Qué pena decir. Sí, así son las cosas. No han mercado, llevan 15 días o 20 días que no les han entrado un peso y vienen y cogen la obra como sea, a cualquier forma. Entonces vienen y le dicen, usted, yo le hago eso. ¿Y a cómo? A tanto. Y usted dice, uy, eso está bueno, está muy bueno el precio. Pero resulta que después cuando están haciendo la obra, bueno, y además de eso le piden Anticipo. ¿Y usted qué opina de Y los eso es un anticipos? pecado. ¿Anticipos en mano de obra se dan o no se dan? No se dan. No de anticipos en mano de obra. Nunca se da anticipo en mano de No, obra. para nada, ni siquiera a los 3 días. Eso es obra hecha, obra pagada, y irla pagando, dependiendo del porcentaje de cómo vaya la obra, para ver si usted sí estima de que esa parte, mejor quedarle debiendo a que él quedando debiéndole en obra a uno. No, eso lo hago la semana entrante, pero es que eso es un precio que ya debió haber estado hecho porque ya lo pagué. Entonces, eso es un pecado que no se puede hacer, o lo puedo decir, hay personas que llegan y empiezan un trabajo y no lo vuelven. vuelven. Hasta luego. Cogen el anticipo y no vuelven. Así tengan contrato, hermano. Sí. Así tengan contrato. Pero eso se pierde porque es que lo que necesitan es solucionar su problema. Y entonces se vuelve un tema ya de policía o de seguridad, o usted ya le tocó que de aquello, aguantarse. Aguantarse. Entonces ahí, ese es un... Para, un momento. Si te está gustando este video, dale like y suscríbete. Pero tengo algo mejor para ti. Si quieres aprender más sobre inversión en bienes raíces, únete gratis a mi comunidad gratuita, 100% gratuito. El link abajo en la descripción. Hay otro punto también para que la gente lo tenga en cuenta. Empiezan a trabajar y un indicador muy negativo es cuando a la semana están pidiendo plata prestada. Venga, présteme un dinero que es que estoy acá. Con ese maestro es mejor dejar las cosas así. Mejor dejar las cosas así. Sí, porque van a pagar una deuda. Claro, empiezan a trabajar con el dinero de uno y a pedir anticipos y a pedir anticipos y a pedir adelantos y la obra quieta y a la final, ¿cómo pagan ellos? Pues no vuelven. Se van. Se pierden. Se van. Bueno, pero eso tiene soluciones y eso tiene manera de arreglarse. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, ya para terminar, Oscar, de la persona que está invirtiendo, que quiere hacer una reforma y que no quiere que la tumben y no quiere perder dinero? ¿Cuáles serían esas recomendaciones para que definitivamente pueda avanzar con tranquilidad en sus reformas? Bueno, ya hablamos de que hay que encontrar a varios. Una cosa muy importante, definitivamente hacer cotizaciones. Varias cotizaciones. Varias cotizaciones. No quedarse con el primero que llegó. Con el primero que llegó. Cotizaciones que sean bien detalladas, ¿no? Porque es que a veces las cotizaciones son muy globales. Entonces, cuando son tan globales, a usted lo deja en un parangón incierto, ¿sí? Porque cuando usted, ese globalazo que le tiran, siempre lo que yo decía ahorita, eso no lo teníamos pensado, eso no estaba. Esto no estaba, esto sí estaba, pero no estaba toda esa cantidad. Entonces resulta que ahí esa cotización usted no le está diciendo nada. Le está dando un valor, un global, que puede ser mucho mayor o que puede ser que eso no alcance para lo que usted quiere. Eso es una cosa que hay que tener muy clara. Ser muy preciso en los elementos que usted va a hacer. ¿Cuántos metros de tal cosa? Yo soy muy partidario de que usted analice por el metraje que va a hacer. Si de pronto la obra es muy pequeña, lo que sea, pues eso es muy palpable y es muy manejable. Es muy medible. Es muy medible, pero cuando ya son áreas grandes o cosas grandes, es importantísimo sacar cotizaciones detalladas. Cuando usted ya lo hace más detallado y eso, usted está aterrizado, siendo una persona común y corriente que no sabe mucho sobre los temas, ¿no? Pero usted puede leer y usted puede mirar. Yo soy de los que opina que y en mi experiencia, es mejor que el inversionista compre el material, se encargue el de las compras porque puede obtener mejores descuentos. Otra, que no compren la ferretería al barrio, que compren almacenes grandes, porque la ferretería al barrio pues resuelve pequeños problemas, pero cuando son compras en volumen, pues la ferretería al barrio le va a salir muy caro. Claro. Entregarle ese material a quien me está administrando para que esa persona se entienda con el maestro y maneje los valores unitarios. Es decir, yo compro, la administración delegada me rinde a mi cuentas e informes, y esa administración delegada, que es ese profesional, usted o un arquitecto, un técnico en obra civil que tiene la experiencia, le entrega. Esa sería más o menos la fórmula, esa es una de las opciones. Sí, pero entonces ahí había que afinar un poco en el tema que a veces las personas no tienen mucho tiempo ni de ir a comprar. Por eso tiene que tener mucha confianza en la persona que le va a administrar. Obviamente el que le va a administrar le va a traer facturas que son membreteadas, que son facturas que usted ahí mismo le hacen el mismo descuento, usted ve todo. Y en los mayores casos, en las compras grandes y sobre todo cuando se va a hacer la escogencia de materiales, es bueno oír que el administrador que le está haciendo a usted no mande al dueño de la esta a comprar, al dueño de la obra. O sea, debe ser ir acompañados a comprar. ¿Sí? No que el dueño vaya a comprar.
Vea, es que es el administrador y usted está mandando al dueño que le compre las cosas. Claro. No, señor, vamos los dos. Entonces nos sentamos, sobre todo porque hay que mirar la escogencia del material que va a escoger. Especialmente en acabados, por ejemplo. Acabados, los pisos, que esos pisos que van a hacer tengan combinación, que sean adecuados para no un piso que usted lo coloque y empieza a mirar ese piso y dice, no, esto sí quedó horrible. Entonces, esos detalles con las personas que son doctos cuando se hicieron los diseños, ellos le van a hacer todo, la pintura de tal color, el piso de tal color y hacer algo bien bonito. Hay un detalle en las compras. Cuando usted evalúa todas las compras, puede comprar casi que en un solo sitio. Va a tener mayores descuentos y hay algo bien importante que suma, son los transportes. Cuando usted compra poquitos, claro. compra poquitos, el transporte empieza a hacer un factor, a sumar bastante. mucho. A sumar bastante. Entonces usted prográmese bien para las compras y téngalo ahí y eso bien clasificadito en un sitio para ir empleándolo, eso almacena ahí para usted ir haciendo. Y el maestro no lo está mandando a comprar puntillas allá. Qué charla tan interesante hemos tenido. Esperamos que sea muy productiva para las personas que quieren invertir. Hemos aclarado muchas inquietudes. Más adelante vamos inclusive a seguir conversando con Oscar sobre este tema tan interesante, sobre reformas, obras y todos los factores a tener en cuenta para poder bajar el riesgo, pero sobre todo para poder maximizar las inversiones. Oscar, muchas gracias. Bueno, muy amable. Hasta luego. Bueno, pues con mucho gusto.